¿Alguna vez te has parado a pensar que podrían estar siendo manipulados sin darte cuenta? Que tu fe, que debería ser inquebrantable, podría estar siendo erosionada lentamente por algo aparentemente inofensivo. El diablo no actúa de manera obvia. No aparece con cuernos y un tridente en la mano diciendo, «Estoy aquí para destruir vuestra fe». No, trabaja la sutileza, la distracción, lo que parece inofensivo, el entretenimiento moderno que consumimos a diario sin cuestionarnos. Y aquí está la impactante verdad. Las películas y series no son solo entretenimiento. Moldean tu mente, crean nuevas creencias, te hacen aceptar conductas y filosofías que poco a poco distorsionan la palabra de Dios en tu corazón. Lo peor, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Simplemente dicen, «Oh, es solo una película, es solo una serie». Pero lo es realmente. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de estas producciones están diseñadas para alejarte de Dios? Que hay mensajes sutiles pero poderosos que hacen que el pecado parezca normal, aceptable e incluso deseable. Piénselo. ¿Cuántas películas han mostrado la brujería como algo genial y poderoso? ¿Cuántas series retratan la traición, la lujuria, el odio, la venganza y la perversión como si fueran actitudes naturales y aceptables? Ahora dime, si Satanás quisiera destruir tu fe, ¿lo haría directamente, con un ataque frontal? ¿O trabajaría como una serpiente astuta, infiltrando conceptos distorsionados en la cultura, hasta que ya no supieras la diferencia entre el bien y el mal? La Biblia nos advierte sobre esto. En 1 Pedro 5:8 está escrito, «Estad alerta y vigilantes. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar». Pero ¿y si este león estuviera disfrazado en una serie famosa? ¿Parece exagerado? Así que mira a tu alrededor. La gente es cada vez más fría espiritualmente, lo acepta todo, lo relativiza todo. Ah, pero Dios entiende. Ah, pero eso no tiene nada que ver. ¿Es realmente así? ¿O el mundo ya ha adoctrinado tu mente para pensar así? Y ahora te pregunto, ¿y si lo que ves influye directamente en tu vida espiritual? Si cada episodio de una serie, cada película que maratones, está plantando semillas que algún día darán frutos, pero no frutos del espíritu, sino frutos de corrupción, ceguera y perdición. ¿El más aterrador? Es posible que esto ya esté sucediendo, y puedes ser una víctima sin darte cuenta. Pero todavía hay tiempo. Y te voy a mostrar exactamente cómo se construyó esta malvada estrategia, y cómo puedes liberarte antes de que sea demasiado tarde. Ahora entiéndelo bien. No estoy diciendo que debas dejar de ver películas y series. No se trata de vivir en una cueva, lejos de todo. El problema no está en el entretenimiento en sí, sino en la forma en que se utiliza para moldear tu mente sin que te des cuenta. Está sucediendo algo mucho más grande, algo que pocos están viendo. Y en los próximos minutos, les mostraré exactamente cómo funciona esta manipulación, cómo afecta su fe, y, lo más importante, cómo pueden protegerse. Antes de continuar con la siguiente parte, necesito que hagas algo muy importante. Si este mensaje te está abriendo los ojos, no guardes esta verdad para ti mismo. ¿De qué estamos hablando aquí? No es solo una alerta, es un llamado al despertar espiritual. El mundo está cada vez más alejado de Dios, y muchos cristianos están siendo engañados sin darse cuenta. No seas uno más entre la multitud. Deja un me gusta ahora mismo, porque ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Qué sigue? Cambiará aún más tu visión del mundo y equiparte espiritualmente para discernir las trampas del enemigo. No te arriesgues a perderte esta serie de videos y escribe en los comentarios, «Dios, abre mis ojos, amén». Declara esto como un compromiso. Si quieres discernimiento, si quieres estar preparado para esta batalla espiritual, escribe y quédate conmigo. Ahora que comprende que el entretenimiento moderno no es tan inofensivo como parece, debemos dar un paso más. Necesitamos remontarnos a los orígenes de esta estrategia y comprender cómo el diablo ha estado utilizando películas y series para manipular mentes, destruir principios y, sobre todo, debilitar su fe. Esto no ha empezado ahora. Esta es una trama mucho más antigua y, una vez que veas los patrones, nunca volverás a mirar los medios de la misma manera. Desde el principio, el enemigo siempre ha utilizado narrativas para engañar. Mire Génesis 3:1-5. Satanás no vino a Eva y le dijo,
La rebelión contra Dios es la mejor opción. No gritó ni forzó nada. En cambio, contó una historia. Distorsionó la verdad y ofreció una versión alternativa de la realidad. Ciertamente no morirás, dijo. La hizo dudar de lo que Dios había establecido. La sedujo con una nueva forma de ver el mundo. Y Eva cayó. Ahora piensa, ¿qué hacen las películas y series sino contar historias? Pero el problema no es contar historias. Jesús también usó parábolas. La diferencia es que las historias de Jesús condujeron a la verdad, mientras que las narrativas modernas a menudo conducen al pecado disfrazado de libertad, empoderamiento y evolución. ¿Alguna vez has notado cómo las producciones de Hollywood tienen patrones repetitivos? El bueno nunca es un hombre de fe. El pastor o cristiano siempre es retratado como un fanático, hipócrita o ingenuo. Los personajes que viven según los deseos del mundo son los que al final obtienen buenos resultados. ¿Es esto una coincidencia? ¿O hay algo muy bien planeado detrás de esto? El diablo siempre ha utilizado la cultura para influir en la sociedad. Mire el Imperio Romano. No solo dominaron militarmente, sino que impusieron una cultura. Crearon espectáculos, fiestas, grandes entretenimientos. Convirtieron el Coliseo en un símbolo de diversión, mientras los cristianos eran arrojados a los leones como si fueran parte del espectáculo. La gente reía, se divertía, y ni siquiera se daba cuenta de que estaban siendo moldeadas para aceptar la crueldad y la perversión como algo normal. Ahora dime, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que vemos hoy? Nos hemos acostumbrado a escenas de violencia extrema, contenido sexual explícito, chistes que se burlan de Dios y ridiculizan al Espíritu Santo. Si alguien intenta advertir sobre esto, inmediatamente lo tachan de radical, paranoico o anticuado. Pero ¿quién estableció esta narrativa? ¿Y si te dijera que hay grandes directores y guionistas que han admitido públicamente que utilizan sus producciones para cuestionar la fe cristiana? ¿Que hay productores que confesaron que intencionalmente insertaron elementos para distorsionar los valores bíblicos? Ya no es una teoría de la conspiración. Está sucediendo ante nuestros ojos. Y tal vez ahora estés pensando, está bien, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? Te respondo, todo. Porque si consumes estas historias sin discernimiento, tu mente comienza a tomar forma sin que te des cuenta. El pecado comienza a parecer normal. La obediencia a Dios comienza a parecer una exageración. La idea de que todo el mundo lo hace se vuelve cada vez más aceptable. Y así, poco a poco, vuestra fe se va debilitando. Pero hay algo que casi nadie nota. Satanás no quiere que abandones tu fe por completo. Sabe que sería un shock. Él sabe que si intentara quitártelo inmediatamente, te resistirías. Por eso trabaja con la sutileza. Planta pequeñas dudas, pequeñas concesiones, pequeños pensamientos como, no es tan grave, eso no le importa a Dios. Lo importante es lo que hay en el corazón. Y todo esto sucede a un nivel tan profundo que cuando te das cuenta, ya no sientes la misma conexión con Dios. Ya no lee la Biblia con la misma sed. El Espíritu Santo comienza a advertirles, pero su voz parece cada vez más lejana. No porque Él se haya alejado de ti, sino porque ya has acostumbrado tu mente a escuchar otras voces, otras historias, otras narrativas. Y lo más aterrador, muchos cristianos ya están tan involucrados en esta cultura que, incluso ante estos hechos, seguirán negándola. Dirán que es una exageración, que no tiene nada que ver, que a Dios no le importa lo que veamos. ¿Pero lo es realmente? La Biblia nos advierte en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta renovación si todo lo que consumimos nos está moldeando para pensar como el mundo? ¿Cómo podemos decir que seguimos a Cristo si dedicamos más tiempo a absorber los valores de la cultura secular que los principios de la palabra de Dios? Y ahora necesito hacerte una pregunta muy seria. Una pregunta que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida espiritual. ¿Qué pasa si, sin darte cuenta, ya estás aceptando las mentiras del enemigo como verdad? El diablo no necesita que te declares ateo. Él solo necesita que usted se convierta en un cristiano débil. Un cristiano que no lee la Biblia, que no ora, que no tiene discernimiento.
Un cristiano que consume todo lo que el mundo ofrece sin cuestionar, sin filtrar, sin darse cuenta de que está siendo moldeado para alejarse de la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. El caso es, ¿seguirás ignorando las señales? ¿O abrirás los ojos antes de que sea demasiado tarde? En los próximos minutos te mostraré los 3 tipos de mensajes ocultos que están siendo utilizados para debilitarte espiritualmente. Y necesito advertirte, una vez que entiendas esto, nunca volverás a ver una película o serie de la misma manera. Ahora que comprende que el entretenimiento moderno no es solo diversión, sino también una herramienta que el enemigo puede utilizar para moldear su mente. Debemos ir más allá. Necesitamos identificar exactamente cómo ocurre esta manipulación, porque no es obvio. El diablo sabe que si es directo, lo notarás y resistirás. Por eso trabaja la sutileza, la distracción, la repetición. Y hay 3 tipos de mensajes ocultos que se están insertando en películas y series para debilitar vuestra fe. Una vez que entiendas esto, nunca más verá el entretenimiento de la misma manera. El primer tipo de mensaje es el normalización del pecado. Esto sucede cuando algo que Dios condena se muestra repetidamente bajo una luz positiva, hasta que, con el tiempo, se vuelve aceptable en tu mente. ¿Quieres un ejemplo claro? Adulterio. ¿Cuántas películas y series muestran traiciones justificadas? Siempre hay una excusa. Su marido era frío. Su esposa no lo entendía. Eran almas gemelas, pero estaban con las personas equivocadas. En otras palabras, el pecado es romantizado, y la Biblia es muy clara al respecto. Proverbios 6:32 dice, «Pero el que comete adulterio no tiene sentido. El que hace esto a sí mismo, se destruye a sí mismo». Pero la cultura no quiere que lo veas de esa manera. Quiere que usted crea que el adulterio puede ser comprendido e incluso perdonado, porque es parte de la naturaleza humana. Ahora piense en cuántas otras prácticas se han normalizado a lo largo de los años. ¿Maldecir? Hoy en día, la gente habla sin siquiera darse cuenta. ¿Relaciones sexuales fuera del matrimonio? Se ha vuelto algo tan natural que quien todavía defiende la castidad es tratado como anticuado. El consumo excesivo de alcohol, la banalización de la violencia, la práctica de la brujería, todo ello se volvió normal. Y así es exactamente como actúa el diablo. Te hace acostumbrarte a lo que antes te molestaba. Y cuando te das cuenta, ya no siento que sea un problema. Si la primera estrategia del enemigo es normalizar el pecado, el segundo es hacer que los principios de Dios sean vistos como anticuados, opresivos o incluso malvados. ¿Cuántas veces has visto a un personaje cristiano en una película o serie siendo retratado como radical, intolerante o hipócrita? La trama siempre sigue el mismo patrón. El cristiano es el villano de la historia, mientras que los que viven sin reglas son los héroes. Esto no es una coincidencia. Esta es una manera de reprogramación mental. Quieren que te sientas avergonzado de tu fe, que tengas miedo de parecer cuadrado o fanático, que empieces a dudar de las enseñanzas bíblicas y a preguntarte, ¿no es la Biblia demasiado estricta? ¿Realmente a Dios le importa esto? ¿Y sabes quién hizo exactamente esa misma pregunta? Satanás, en el jardín del Edén. Le dijo a Eva, ¿es eso realmente lo que Dios dijo? Génesis 3:1. Desde el principio, el enemigo cuestiona la palabra de Dios para hacerte dudar de ella. Hoy vemos exactamente la misma estrategia. Solo que ahora no lo susurra una serpiente en el Edén, sino que lo transmiten a miles de millones de personas a través de la televisión, el cine y las plataformas de streaming. Y lo peor, muchos cristianos están cayendo en esta trampa sin darse cuenta. Antes se normalizó el pecado y se ridiculizaron los valores cristianos. Ahora entramos en un territorio aún más peligroso: seducción por lo oculto. Piénselo. Hace unas décadas, las películas sobre brujería, hechicería e invocación de espíritus se consideraban algo aterrador y peligroso. Hoy en día son vistos como algo mágico, místico, empoderador. El entretenimiento no solo hizo que la brujería pareciera normal, sino que la hizo deseable. La Biblia es absolutamente clara en esto. No permitáis que se encuentre entre vosotros a nadie que queme a su hijo o a su hija en sacrificio, que practique adivinación o se dedique a la magia, que haga augurios, que practique hechicería. Deuteronomio 18:10. Pero las películas y series hacen exactamente lo contrario.
glorifican estas prácticas. Hoy vemos protagonistas que usan la magia para superar desafíos, brujas que son retratadas como heroínas, personas que consultan a los espíritus como si fuera algo normal. Y lo más aterrador, muchos cristianos consumen esto sin siquiera cuestionarlo. Y aquí hay algo que pocas personas saben. Hay guionistas y directores que admiten que insertan auténticos rituales en sus películas y series. Algunas escenas de invocación, símbolos ocultistas y hechizos son verdadero. Se están utilizando a gran escala para que el público, sin darse cuenta, comience a conectarse con estas energías espirituales malignas. Ahora te pregunto, ¿sigue siendo solo entretenimiento o estás abriendo puertas a las fuerzas espirituales sin siquiera darte cuenta? En este punto, es posible que sienta un peso en el corazón. Tal vez estés recordando películas y series que has visto recientemente y te hayas dado cuenta de cuántos de esos mensajes estaban ahí, ocultos a plena vista. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. La batalla espiritual es real. El mundo no se está volviendo más moderno y tolerante. Se está alejando de Dios, y el diablo está utilizando el entretenimiento como una de sus mejores armas para lograrlo. ¿Y el más peligroso? La mayoría de la gente sigue ciega. No se dan cuenta de lo que está pasando. Piensan que todo esto es teoría de la conspiración, que no tiene nada que ver, que es solo una película. Pero te pregunto, si fuera solo una película, ¿por qué los valores cambian tan rápidamente? ¿Por qué el mundo acepta el pecado cada vez más fácilmente? ¿Por qué se ridiculiza la fe cristiana y se glorifica el ocultismo? Ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a seguir ignorando esto, conformándote a este mundo? ¿O abrirás los ojos y empezarás a discernir lo que realmente está pasando? Antes de continuar, respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez has notado alguno de estos mensajes en películas y series? Comenta, tengo los ojos abiertos. Si eso tuviera sentido para ti. Ahora que entiendes cómo el enemigo utiliza películas y series para normalizar el pecado, invertir valores e introducir lo oculto, tenemos que hablar de algo aún más serio. Las consecuencias de esto en tu vida espiritual. Y tal vez pienses, pero solo lo veo por diversión, no afecta mi fe. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Todo lo que entra por tus ojos y oídos influye en tu alma. Lo que miras, escuchas y consumes define la forma en que piensas, sientes e incluso te relacionas con Dios. El enemigo lo sabe. Él sabe que no hay necesidad de obligarte a negar abiertamente a Dios. Todo lo que tiene que hacer es debilita tu conexión con el Espíritu Santo, poco a poco, hasta que tu fe se vuelva irrelevante. Y así comienza el proceso de separación espiritual. Y lo peor, esto sucede tan sutilmente que solo lo notas cuando ha ido demasiado lejos. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente frío? ¿Como si tu conexión con Dios fuera débil? ¿Como si fuera más difícil orar, leer la Biblia o sentir la presencia del Espíritu Santo? Esto no sucede de la nada. Esto tiene un origen. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es guía. Él nos advierte, nos convence del pecado, nos dirige a la verdad. Pero cuando constantemente te envías mensajes equivocados, tu sensibilidad espiritual comienza a disminuir. Te acostumbras al pecado. Empieza a parecer normal escuchar que se burlan del nombre de Dios. Deja de sentirte incómodo al ver que las prácticas ocultas son tratadas como algo inofensivo. Y sin darme cuenta, dejas de escuchar la voz de Dios. Pero Dios nunca dejó de hablar. El problema es que te has rodeado de tanto ruido que ya no puedes oírlo. Y ese es exactamente el plan del enemigo. Te llene de tantas distracciones que la voz de Dios se convierta en solo un ruido lejano. Una de las estrategias más peligrosas del diablo es hacer que el pecado parezca inofensivo. ¿Has notado lo banal que se ha vuelto la pornografía? ¿Cómo es que la traición se convirtió simplemente en un drama romántico? ¿Cómo el odio y la venganza se convirtieron en tramas emocionantes? Si alguien te preguntara, ¿te sentarías y verías a un demonio enseñarte sobre brujería en tu casa? Tu respuesta sería, no. Pero, ¿y si esta misma enseñanza viene disfrazada de película fantástica, llena de efectos especiales y una banda sonora inmersiva? El diablo, no te preocupes por el embalaje. Él solo quiere plantar la semilla, y cuando miras sin discernimiento,
cuando te ríes de chistes que se burlan de Dios, cuando consumes contenidos que glorifican el mal, estás, conscientemente o no, permitiendo que estos mensajes echen raíces dentro de ti. La Biblia es muy clara al respecto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino exponedlas a la luz. Efesios 5:11. Pero ¿qué pasa cuando, en lugar de exponerlos, nos divertimos con ellos? Ahora, hablemos de algo más profundo, algo que muchos ignoran, pero que está afectando a vidas reales. Si las películas y series solo influyeran en el pensamiento, sería algo grave. Pero está sucediendo algo aún más peligroso. Algunas producciones están abriendo puertas a fuerzas espirituales malignas. Es posible que haya oído hablar de personas que experimentan pesadillas, ataques de pánico o sentimientos de abrumador espiritual después de ver cierto contenido. Esto no es una coincidencia. Muchos directores y guionistas ya han confesado que utilizaron verdaderos rituales en sus producciones. Algunas películas de terror, por ejemplo, utilizan oraciones e invocaciones auténticas de brujería. En algunas grabaciones, los actores han informado haber sentido presencias extrañas en el set, objetos que se mueven solos e incluso muertes misteriosas. Y aquí está la pregunta que nadie hace. Si algunas de estas producciones tienen conexiones con fuerzas espirituales malignas, ¿qué sucede cuando las miras? La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:20. Lo que los paganos sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. ¿Será que, sin darme cuenta, millones de personas están permitiendo que fuerzas espirituales malignas entren en sus hogares? Después de todo, si la fe viene por el oír, Romanos 10:17, ¿no podrían venir también el miedo, la opresión y la ceguera espiritual a través de lo que vemos? Esto puede parecer radical, pero piénselo. Si te das cuenta de que algo te aleja de Dios, que enfría tu fe, que te hace dudar, que te deja inquieto u oprimido, ¿vale la pena seguir mirando? Al enemigo no le importa a mí. Si te diviertes, no quiere que simplemente te rías de una película o serie. Lo que quiere es que te vayas alejando poco a poco de Dios, sin darte cuenta. Quiere que cambies tu tiempo de oración por el próximo episodio. Él quiere que veas tantos pecados normalizados que empieces a pensar, tal vez no sea tan grave. Él quiere que llegues al punto donde me siento incómodo al escuchar la predicación, pero no siento nada al escuchar blasfemar el nombre de Dios en una película. Este es el verdadero peligro. No se trata de una película, se trata de tu alma. Y ahora te pregunto, ¿cuántas puertas se han abierto en tu vida sin que te des cuenta? ¿Cuántas influencias equivocadas has permitido? ¿Cuántas veces has sentido una carga espiritual después de ver algo, pero ignoraste la advertencia del Espíritu Santo? Y si lo que ves moldea tu visión del mundo de manera incorrecta, todavía puedes ver la verdad, porque aquí está el gran problema. Si ya no puedes discernir lo que está bien y lo que está mal, tal vez ya hayas sido influenciado más de lo que crees. Y te lo mostraré ahora la manera de revertir esto. ¿Qué hacer para recuperar tu sensibilidad espiritual? Liberarte de estas influencias y blindar tu fe. Pero primero respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido algo extraño al ver cierto contenido? ¿Alguna vez has sentido pesadez espiritual, pesadillas o malestar inexplicable? Comenta, ya lo sentí, entonces lo sé. Ahora que comprendes cómo el entretenimiento puede estar influyendo en tu vida espiritual, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo protegerse sin tener que abandonar por completo el mundo moderno? La respuesta no está en vivir aislados, sino en desarrollar el discernimiento espiritual. Dios no nos llamó a escapar del mundo, sino a vivir en él sin contaminarnos. El mismo Jesús dijo en Juan 17:15, «No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno». Por tanto, el problema no se trata de ver películas y series. El problema es mirar sin filtros, sin discernimiento, sin conciencia espiritual. El enemigo quiere que consumas todo sin cuestionarlo, sin darte cuenta de los mensajes ocultos. Pero hoy te mostraré 3 pasos prácticos para proteger tu fe sin tener que vivir en una cueva. El primer paso para protegerse espiritualmente es algo que pocos hacen: orar antes de ver algo. Suena radical, pero ¿por qué no debería ser así? Si lo que entra por nuestros ojos influye en nuestra alma,
¿No deberíamos consultar a Dios antes de consumir cualquier contenido? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a advertirnos. Pero, ¿le estamos dando espacio para hablar? ¿O ya hemos tomado nuestras decisiones antes incluso de preguntar? Antes de reproducir una película, pregunte: Señor, ¿esto fortalece mi fe o me aleja de ti? Si hay algún malestar, si algo dentro de ti te dice no, entonces, escucha. Esto puede ser el Espíritu Santo te protege de algo que ni siquiera te das cuenta. Y lo más importante, no ignores las señales. ¿Cuántas veces has empezado a mirar algo y has sentido un peso espiritual? ¿Alguna vez has notado cómo algunas escenas te inquietan, te incomodan o incluso te perturban? Esto no es una coincidencia. La pregunta es, ¿has estado obedeciendo estas advertencias? ¿O lo has ignorado y has seguido adelante? Mucha gente pregunta, ¿pero es pecado ver una película o una serie así? La verdad es que la pregunta no es solo si algo es pecado o no. La pregunta es, ¿te acerca o te aleja de Dios? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no todo lo que está permitido es bueno para ti. Así que antes de consumir cualquier cosa, pregúntate, ¿esto fortalece mi fe o la debilita? ¿Esto me hace ver el pecado de forma natural? ¿Esto me hace sentir avergonzado de ser cristiano? ¿Esto ridiculiza a Dios, la Biblia o la fe cristiana? Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, quizás sea hora de repensar lo que estás viendo. Y un detalle importante, al enemigo le encanta decir que es solo una película, es solo una broma, no tiene nada que ver con eso. ¿Pero has notado que este mismo argumento nunca se usa cuando se trata de algo santo? Nadie dice, es solo una oración, es solo un verso, es solo tiempo con Dios. No, porque sabe que lo que consumes repetidamente moldea tu corazón. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué está dando forma al tuyo? Mucha gente piensa que si dejan de ver contenidos dañinos se quedarán sin opciones de entretenimiento. Pero esta es otra mentira del enemigo. Hoy hay muchas alternativas saludables, con buenas historias, buenos valores y que no corrompan tu fe. Hay películas y series con principios cristianos. Hay documentales que construyen tu fe. Hay contenidos seculares que no promueven el pecado ni lo ocultista. El secreto no es abandonar el entretenimiento, pero sí tomar decisiones conscientes. Satanás quiere que sientas que necesitas consumir todo lo que ofrece el mundo, pero la verdad es que tienes el poder de elegir. El caso es, ¿qué has elegido? Y aquí hay algo poderoso. Muchas personas que decidieron cambiar sus hábitos sintieron una transformación inmediata. Personas que sufrieron pesadillas y opresión espiritual, y vieron esto desaparecer cuando dejaron de consumir contenido maligno. Las personas que se sentían vacías y frías, espiritualmente, volvieron a sentir la presencia de Dios aclarando sus mentes. Cristianos que se dieron cuenta de cómo la cultura había distorsionado su visión del bien y del mal, y decidieron regresar a la verdad bíblica. Y la mejor parte, nadie extrañó lo que abandonaron. De lo contrario, experimentaron una libertad espiritual que nunca antes habían sentido. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si hicieras esta prueba? Si durante una semana decidieras dejar de consumir contenido que no fortalece tu fe, ¿notarías alguna diferencia? ¿Se sentiría tu mente más ligera? ¿Está tu espíritu más conectado con Dios? Aquí está el desafío. Pruébelo y compruébelo usted mismo. Ahora que ya sabes lo que debes hacer para protegerte, viene la parte difícil, la decisión. Porque la verdad es que muchos cristianos no quieren renunciar a determinados contenidos. Ellos saben que algo los aleja de Dios, pero no quieren parar. Y esa es una gran señal de advertencia. Porque si sabes que algo hiere tu fe, pero aún así no puedes dejarlo ir, esto significa que ya te ha dominado. Y la Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. La pregunta ahora es, ¿algo ya se está apoderando de ti? ¿El enemigo ya te ha convencido de que no puedes vivir sin determinadas películas, determinadas series, determinados contenidos? Porque si la respuesta es sí, entonces quizá ya estés estancado sin darte cuenta. Ahora que lo sabes, cómo el enemigo utiliza el entretenimiento para moldear tu mente,
cómo discernir estas influencias y cómo protegerte, solo queda un último paso. Libérate por completo y recupera tu sensibilidad espiritual. Después de todo, no tiene sentido saber la verdad y permanecer atrapados en las mismas trampas. La Biblia dice en Santiago 1:22, «Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». La pregunta ya no es, ¿lo que veo afecta mi fe? Porque ya has visto la respuesta. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? Lo primero que pasa cuando dejas de consumir contenido que te aleja de Dios es un cambio en tu espíritu. Notas que tu mente se vuelve más ligera. Te sientes más fácil de orar y buscar a Dios. Una vez más discernirás claramente lo que es de Dios y lo que no. Mucha gente informa que después de tomar esta decisión, se dieron cuenta de lo anestesiados espiritualmente que estaban. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que tenían frío en su fe hasta que comenzaron a sentirse vivos nuevamente. Y esto sucede porque el Espíritu Santo nunca deja de hablar. El problema es que, muchas veces, el mundo crea tanto ruido que su voz se vuelve difícil de escuchar. Cuando te liberas de estas influencias, el ruido disminuye y la voz de Dios vuelve a ser clara. Y esa es la mayor bendición que cualquiera puede experimentar. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Quizás esta sea la respuesta que estabas buscando. Tal vez el Espíritu Santo ya estaba tratando de advertirte, pero hoy era el día en que todo tenía sentido. Dios te está llamando a un nivel más profundo con Él. Él quiere restaurar tu mente. Él quiere reavivar el fuego en tu espíritu. Él quiere que vuelvas a sentir su presencia como nunca antes. Pero para eso, necesitas elegir. La elección entre alimenta tu alma con lo que te edifica, o sigue consumiendo contenidos que solo debilitan tu fe. Ahora quiero darte un desafío, pero este desafío no es para todos. Si realmente quieres ver un cambio, entonces, durante los próximos 7 días, toma una decisión radical. Elimina todo contenido que ridiculice a Dios, la Biblia y la fe cristiana. Deja de consumir películas, series y música que normalizan el pecado. Reemplaza este tiempo con la lectura de la palabra, la oración y el contenido que construye tu fe. Y aquí está la promesa. Si haces esto con sinceridad, en tan solo 7 días sentirás una transformación en tu espíritu. Comenzarás a notar cosas que antes ignorabas. Sentirás un nuevo nivel de conexión con Dios. Comprenderás lo que significa tener discernimiento espiritual. Y después de estos 7 días, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Ahora que has aprendido la verdad, el enemigo no se quedará quieto. Intentará convencerte de que esto es una exageración. Él pondrá excusas en tu mente. Te hará olvidar este mensaje y volver a tu rutina como si nada. Pero ahora ya sabes cómo funciona. La pregunta es, ¿dejarás que esto suceda o lucharás por tu conexión con Dios? La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra gobernantes y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro. Esto significa que no se trata solo de una decisión mental. Esta es una batalla espiritual. Y ahora tienes 2 opciones, luchar o conformarse. La elección es tuya. Ahora, quiero saber de ti. ¿Ignorarás este mensaje o actuarás? Si suscríbete al canal ahora mismo. Esto es fundamental para que sigas recibiendo contenidos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a ver la verdad en un mundo lleno de engaños. Si sientes en tu corazón que necesitas tomar una decisión hoy, escribe en los comentarios. Elijo alejarme de lo que me aleja de Dios. Decláralo. Escríbelo como un compromiso. Toma esa decisión ante Dios ahora mismo. Ahora, mira el siguiente vídeo que aparece en la pantalla. Él profundizará aún más esta reflexión y te mostrará otros pecados modernos que pueden estar alejándote de Dios sin que te des cuenta. Haz clic ahora y continúa este viaje.